Hola, hola, bonito días a todos y a todas. Me presento, mi nombre es Yuridiana Arias Méndez, soy estudiante de la Maestría Práctica Docente del Instituto Universitario de Yucatán, IUDI. Es un placer para mí estar aquí y hoy les quiero hablar acerca de lo que he visto y aprendí en mi primera clase y que es sumamente interesante, que considero que hay que reflexionar acerca de ello, el cual es la comunicación asertiva. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar sobre este tema? ¿Esta comunicación será fácil de desarrollarla? ¿Todos los seres humanos la poseemos? ¿Cuáles son sus elementos? ¿Por qué es importante? Hablar y comunicar es lo mismo. Bueno, todas estas son interrogantes que en algún momento también me hice y que en este video me gustaría compartirles lo mucho o poco que aprendí en mi clase con el profesor Antonio Arena Ceballos. Desde luego son ideas y puntos de vista que he construido desde mis experiencias. Hay que comenzar aclarando que comunicación y comunicación asertiva no es exactamente lo mismo. Empezaré por definir qué es la comunicación. Esta es un proceso mediante el cual se transmite y recibe una información. Y bueno, ¿cuáles son sus elementos? De manera sencilla y resumida, estos elementos constan de los siguientes: emisor, quien emite o da el mensaje; receptor, quien recibe el mensaje, lo que se dice, un canal determinado, y para que exista una comunicación debe de haber una respuesta, una retroalimentación por parte de una u otras personas, en donde el emisor cambia de papel con el receptor. Si esto no sucede, solamente se convierte en hablar o informar, más no en comunicar. Ahora bien, cuando hablamos de una comunicación asertiva es un proceso un poco más complejo. La clave no está en lo que digo, sino cómo lo digo, donde el respeto es parte fundamental de ello. Si yo le falto el respeto a otra persona, si yo ofendo a otro, si me expreso de forma despectiva, desde ese momento deja de ser comunicación asertiva. Y un punto importante a aclarar es que tú eres responsable de lo que dices, mas no es tu culpa lo que el resto de las personas interpreten, porque cada quien lo ve de manera un tanto diferente. Los mensajes no son comunicación, en todo momento hay que validar y sobre todo no suponer o tratar de adivinar lo que la otra persona está diciendo, sino irnos directo y preguntar, y para evitar confusiones y malas interpretaciones. El mensaje solamente da información, no comunica. Y esto también no significa que siempre estemos de acuerdo con las opiniones o puntos de vista de otra persona, pero sí el respetar las ideas de cada una de ellas. Y esto lo puedo visualizar mucho en mi trabajo como docente. Cuando hay reuniones de maestros o en consejos técnicos, es muy común ver que cada maestro o maestra tiene ideas totalmente diferentes a las mías, pero esto no significa que esté mal o que yo vaya a desmeritar o hacer de menos la opinión de mis compañeros o viceversa, porque cuando esta línea de respeto se rompe y los docentes comienzan a querer imponer sus ideales o a discutir sobre lo que se va a hacer o cómo se va a hacer, ya no es comunicación, ya se convierte en una confrontación donde ya el respeto se deja a un lado y se empieza a carecer esta habilidad de autorregular las emociones. Es importante evitar caer en una enfermedad social más común, que pues apenas la aprendí en mi clase, que es hablar de más, ya que según Pitágoras dice: sé silencioso o di algo mejor que el silencio. Si nosotros no tenemos nada que aportar o algo mejor que decir, es mejor guardar silencio e evitar interpretar o dar por hecho algo. La columna vertebral de la comunicación es la escucha. Escucha no para responder. Y tuve muchas experiencias en el poco tiempo que tengo como docente. Fue que he notado mucho, sobre todo con una maestra en particular, que era directora comisionada, que siempre vivía a la defensiva con los padres de familia, con los directivos o con otros maestros. Nunca escuchaba, solo buscaba las palabras para responder, muchas de las veces no de la mejor manera, sino de forma explosiva hacia los papás. Y cuando me tocó ser directora comisionada en mi actual plantel, era uno de los consejos que ella me dio. Me decía: nunca te dejes de los padres de familia, la razón siempre la vas a tener tú, no te quedes callada y busca siempre contestarles para que sepan quién manda. Bajo esta perspectiva estuvo un tiempo realmente.
pero me di cuenta que trabajar así dejó de ser agradable, sino que vivía estresada y sobre todo a la defensiva. La comunicación con los padres de familia se convirtió en espacios de confrontación por ver quién tenía la razón, hasta que comprendí que el respeto se estaba perdiendo y me estaba perdiendo yo misma como persona y como profesional, al querer imponer mis ideas sin escuchar a los demás, aunque yo estuviera equivocada. Y aunque soy consciente que la comunicación asertiva no se consigue de la noche a la mañana, diario trabajo para potenciarla. Partiendo de esto, en mi clase se nos citó al psicólogo Daniel Goleman, quien nos habla de las emociones principales del ser humano. Él menciona 6: alegría, tristeza, ira, desagrado, miedo y sorpresa, donde el miedo y la ira violentan la comunicación, el miedo a no ser suficiente y el miedo al rechazo. Y al dialogar esto en clase, o más bien al escuchar las participaciones del docente y de mis compañeras, me di cuenta que el miedo es algo que aún sigue latente en mi forma de establecer relaciones interpersonales con los demás, de comunicarme asertivamente. Y es de ser humano realmente reconocer que en clases, por ejemplo, aún de manera personal me cuesta trabajo desenvolverme o expresar mis ideas por lo mismo, porque me encuentro con maestras con más experiencias que yo, que las que yo he tenido en un año, pero sé que tengo otras habilidades que probablemente los demás no tengan y es lo que tengo que potencializar. Y aquí puedo mencionar la frase de equivocarse no está mal, el error es parte del aprendizaje. Y como dice Albert Einstein, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles, vivirá toda su vida pensando que es un inútil. Esta frase realmente me hizo reflexionar mucho y darme cuenta que todos somos buenos en algo, pero no en lo mismo. Y esto pasa en nuestras aulas de clases. No todos los niños son iguales, no todos son buenos en lo mismo, no todos los niños aprenden de la misma manera o al mismo ritmo, pero esto no quiere decir que ellos están mal, pero si al contrario, si nosotras evaluamos a los niños de la misma manera, el del error no van a ser ellos, sino somos nosotros como maestros. Hay que aprender a ver y a valorar las fortalezas y no limitarlos a que alcancen sus potencialidades. La forma en que nos comunicamos con otros y con nosotros mismos determina la calidad de nuestras vidas, menciona el maestro Anthony Robbins. Si tú eres capaz de reconocer tus defectos, tus virtudes, potenciando y mejorando tus defectos, verás la vida como una oportunidad. Pero si te enfocas solo en lo negativo, vivirás en una tragedia.